elambito.com. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a todas estas producciones que estamos realizando para ustedes en el ámbito, nuestras plataformas digitales ya disponibles para todos en esta jornada en la que seguimos tocando temas del conjunto del Junior de Barranquilla inherentes a lo que ha dejado de ser la campaña de la Apertura 2023, donde el equipo quedó eliminado de la competencia del todos contra todos y lo que va a ser el segundo semestre o el clausura 2023. Hoy los invitamos para dialogar acerca de lo que va a ser la base del equipo para el segundo semestre. Base con jugadores obviamente conocidos, pero ¿a qué nos queremos referir con la base? Ya eso se lo vamos a explicar y el prototipo de jugadores que hay y de los que pudieran llegar en caso de que se pudieran anexar para este semestre o ya pensando también en lo que puede ser el centenario del equipo. La dirección general de Leonardo Cepeda, Amparo Leal, todo nuestro equipo técnico, humano y de producción del ámbito con Rafael Campo, con Camilo Páez y quien les habla, Richard Martínez Blanco. ¿A qué queremos llegar con este tema de lo que tiene que ver con la base del equipo? Esto arranca a partir de los jugadores que se van a quedar en la institución rojiblanca y van a estar para el segundo semestre o clausura 2023. Ciertamente, cuando tuvimos el diálogo hace un par de días con el profesor Hernán Darío Gómez, nos habían dicho, nos había comentado mejor que no iban a salir muchos jugadores de la institución. Entonces uno empieza a mirar dentro de lo obvio y las situaciones, los jugadores que se van a quedar, los jugadores que hacen parte de la estructura, el tiempo que tienen en el equipo. Y por eso hablamos de la base del equipo, con jugadores que ya tienen una edad madura, una edad importante y otros que han empezado una madurez futbolística y que de alguna u otra forma tienen este nuevo semestre o clausura 2023 como punto de partida para tener un mejor rendimiento en el conjunto del Junior de Barranquilla y no rendimientos dispares como los que se han presentado en el último año. Tomo como referencia desde el último título que consiguió el equipo, que fue en septiembre de 2020, la Superliga Di Mayor, cuando se le ganó al América de Cali en el Estadio Pascual Guerrero y el técnico era Julio Comesaña. De ahí en adelante, solo un subcampeonato hasta la fecha, que fue el de la Copa Colombia Di Mayor, pero hay que destacar que con los distintos técnicos que han pasado, con Amaranto Perea, con Juan Cruz Real, con Arturo Reyes en 2 ocasiones y con el mismo Julio Comesaña, se ha llegado a jugar la instancia de los cuadrangulares semifinales. En una se estuvo cercano, en otra no se estuvo tan cercano o en otras ocasiones no se dieron las cosas como se esperaban y se quedó eliminado antes. Y con el profesor Hernán Darío Gómez, que es un apartado de toda esta situación en cuanto a resultados o tiempo, el profesor Hernán Darío Gómez, recordemos, tomó el equipo en el último lugar y lo ascendió a el puesto 8 de la clasificación, inclusive puesto 7, pero al final la situación futbolística no alcanzó y el equipo quedó eliminado. Pero cuando hablo de la base, ¿de quién me estoy refiriendo? Bueno, son el caso del arquero Sebastián Viera, que es el capitán del equipo, capitán histórico del equipo. Hoy Sebastián Viera continúa hasta este momento en el conjunto del Junior de Barranquilla. Hablo de hasta este momento porque no sabemos qué va a pasar de aquí en las próximas horas. Si Sebastián Viera respetará su contrato o si arreglará una salida negociada con el conjunto del Junior de Barranquilla. Esto también puede pasar con los otros jugadores de la plantilla que hablamos acerca de lo que tiene que ver con el tema de la columna vertebral. Pero quiero integrarlos a todos ustedes para que estén pendientes a nuestras producciones, activen la campanita de notificaciones para cuando tengamos alguna producción para todos ustedes, que nos acompañen con un like si les gusta lo que estamos proyectando en estas transmisiones a través del ámbito. Si no les gusta, no importa. Siempre es bueno conocer sus opiniones, su sentir, su comentario en la cajita de mensajes acá en nuestro canal del ámbito y nuestras plataformas digitales. Pero quiero comenzar justamente con el tema de la columna vertebral. ¿De quiénes hablo? De Sebastián Viera, de Didier Moreno,
de Freddy Nestroza, de Juan Fernando Quintero, de Luis Cariaco González, de Vladimir Hernández y de Carlos Vaca, de esos 7 jugadores, y los tomo como columna vertebral porque son los jugadores de la experiencia, porque son los jugadores de mayor ascendencia, por supuesto, en el grupo, porque son jugadores que ya tienen una trayectoria dilatada, todo eso entra en este conjunto, por supuesto, y porque también muchos de ellos tienen ya un tiempo considerable en el equipo, o por lo menos ya tienen el conocimiento de lo que es la plantilla. Y si metemos a Vladimir y a Vaca, son jugadores que conocen inclusive de mucho antes la plantilla, que han sido campeones con Junior de Barranquilla, que conocen el entorno más que la plantilla de lo que es la ciudad, y que no les queda difícil adaptarse rápidamente a lo que es el trabajo. Al conocer el entorno, al venir de tiempo atrás, por decir, de vieja guardia, cuando llegas nuevamente, ya tienes conocimientos, mecanismos de lo que se ha trabajado, de cómo es la institución como tal. Y en este caso, Vladimir Hernández y Carlos Vaca conocen esa situación. ¿Qué opinión tienes acerca de lo que empezamos a comentar para todos ustedes? Déjenos sus mensajes en la cajita de comentarios, su opinión, su sentir de todo este tema. Justamente, Sebastián Viera hoy día tiene 40 años. Sebastián Viera llegó a Junior en el apertura del 2011. En el apertura del 2011, en el inicio del 2011. Y Sebastián Viera se conoce con Vladimir Hernández y se conoce con Carlos Vaca, inclusive porque ellos estuvieron en el título en Manizales del 2011 en el segundo semestre. Ellos se conocen de ahí y ya traen una historia importante. Y ellos se fueron y estuvieron Carlos Vaca en Europa, Vladimir Hernández en Brasil, en Atlético Nacional, en Independiente Medellín. Carlos Vaca siguió su carrera jugándola en Europa, en Brujas, en el Milan, en el Sevilla, en el Villarreal, en el Granada, en equipos europeos. Consiguió ganar la Europa League en varias ocasiones. Entonces, fíjese, pasaron casi 12 años y cuando regresan, tanto Vladimir como Carlos Vaca todavía consiguen en la institución a Sebastián Viera. Ha pasado un tiempo importante y Sebastián Viera se mantiene como uno de los líderes influyentes dentro del grupo por su jerarquía internacional, ser semifinalista de Champions, de haber estado en la selección uruguaya, y que hoy, en este tramo de situaciones, lo encontramos en la actualidad cerrando la competencia de esta apertura donde Junior quedó eliminado en el banco de suplentes a raíz de una lesión que se le presentó y que lo hizo quedar fuera durante varios partidos. Ahí es donde toma Jefferson Martínez la portería del conjunto rojiblanco con Hernán Darío Gómez como técnico, y Hernán Darío Gómez, a lo que se recupera Sebastián Viera, que duró un proceso de un tiempo para recuperarse, le da la confianza todavía por encima de eso a Jefferson Martínez, y Sebastián Viera tuvo que esperar los últimos partidos en el banco de suplentes. Eso por ese lado. De la columna vertebral, por supuesto, porque, como decíamos, tiene una ascendencia importante en el grupo y porque ha vivido muchas batallas positivas y no tan sencillas, con logros deportivos con el conjunto rojiblanco, que es a donde nos estamos refiriendo. Sebastián Viera se mantiene en Junior hasta este momento. Volvemos, insistimos, no sabemos lo que va a pasar en próximas horas, así como con muchos de ellos. Didier Moreno llegó para la apertura del 2020. Hoy Didier Moreno tiene 31 años. Didier Moreno, cuando llegó a Junior, le costó un poco adaptarse. El técnico era Julio Comesaña y le costó un poco adaptarse a Didier Moreno. Y a medida que fueron pasando los partidos aquí, inclusive en Junior sufrió una transformación, porque Didier Moreno lo conocimos en Independiente Medellín, su paso por España, como un jugador de desdoble, de ida y de vuelta, como sabemos que él sabe pisar el área, inclusive hasta definir. Pero el Didier Moreno, que llegó a Junior, que jugó con Comesaña, hacía esa función, y después, cuando se fue el profe Julio Comesaña, inclusive empezamos a ver a Didier Moreno jugar hasta de cabeza de área, o como el mandante en la zona de marca del conjunto tiburón. A medida que fue pasando el tiempo, fíjese, estamos hablando del 2020, ya estamos sobre el ejercicio de los 3 años, y Didier Moreno se mantiene dentro de la institución hasta aquí
con un contrato importante y que seguramente va a seguir siendo líder de esa zona de marca del conjunto tiburón, a menos de que llegue un jugador en esa zona de volantes centrales y que su primer oficio sea la recuperación, porque Didier cumple funciones mixtas, es donde para nuestro criterio sentimos que le va mejor. Pero ¿qué opinión tiene de todo esto? De la continuación de Sebastián Viera en el equipo, de esa ascendencia en lo deportivo. Escúchese bien, en lo deportivo. Y lo mismo del caso de Didier Moreno. Son jugadores que pudieran seguir dándole a la institución, o creen ustedes que ya es un momento de ver otras caras, como en el caso de Sebastián Viera. Ya empezamos a ver a Jefferson Martínez, pero ¿será que Sebastián Viera retomará otra vez la portería del Junior de Barranquilla? ¿Será que Didier Moreno seguirá siendo ese volante central, o quieren verlo en esa faceta donde conocemos a Didier, que es de volante de desdoble? ¿Qué opinión tiene de todo esto? Déjenos sus mensajes en la cajita de comentarios y seguimos compartiendo su sentir, sus opiniones y demás. El otro punto, el de el jugador Freddy Nestroza, jugador que ya mucha gente lo discute, a Freddy Nestroza. Él está en Junior desde la apertura 2019. También Freddy Nestroza con 33 años. Hemos hablado de Viera con 40 años, aunque el puesto del arquero ustedes saben que se puede llegar inclusive a un grado de longevidad importante. Y en este caso de Sebastián Viera, también el de Didier Moreno, que tiene 31, y ahora el de Freddy Nestroza, que tiene 33 años. Freddy Nestroza, inclusive a veces pareciera que no tuviera 33 años por el constante ida y vuelta, lo que él puede presentar para el equipo como extremo ofensivo, pero también como lateral por ese sector izquierdo, inclusive jugando a perfil cambiado. Y Freddy Nestroza llegó a Junior con un muy buen presente de las Águilas Doradas. Inclusive se acuerdan que hubo unos cuadrangulares donde Junior se batió, o una instancia mata-mata donde Junior se batió con el conjunto de Águilas Doradas y casi le cuesta también la clasificación. Bueno, en ese instante Freddy Nestroza fue un jugador vital para el conjunto de Águilas Doradas, y hoy está en el conjunto del Junior de Barranquilla desde la fecha de la apertura 2019, desde ese comienzo de 2019, y Freddy Nestroza ha tenido momentos muy buenos con el equipo tiburón, donde inclusive muchas veces se pidió titular, pero en el último tiempo también, que coincide con esta situación que hemos hablado del caso de Sebastián Viera, las lesiones lo dejaron detrás, un poco marginado de el tema de tener un rendimiento al 100% como a él se le conoce. Hace parte de la columna vertebral, hace parte de la confianza de Hernán Darío Gómez, como lo es Didier Moreno, y seguramente, teniendo contrato, va a mantenerse en el equipo tiburón, porque eso de opciones del fútbol internacional, de los Estados Unidos y demás, habría que esperarlo si se logra desarrollar. El caso del futbolista Luis Cariaco González. Luis Cariaco González, hoy día el venezolano tiene 32 años. Luis Cariaco González llegó también en la apertura 2019, al mismo tiempo que llegó Freddy Nestroza. Para ese tiempo el plan era fortalecer, como se espera hoy, la banda del equipo tiburón. Y Luis Cariaco González llegó también con un presente tremendo, importante del conjunto del Deportes Tolima. Cuando llegó al conjunto tiburón también le costó el arranque, pero a medida que fueron pasando los partidos, Luis Cariaco González empezó a tomar el protagonismo en la plantilla. Recuerdo un gol que le hizo a Nacional también en 2019 en Medellín, que sirvió para igualar un partido y que tuvo una gran presentación llegando desde el banco de suplentes. De ahí en adelante hemos visto a Luis Cariaco González mayoritariamente dentro de la titular del equipo, pero si revisamos el tema, dentro de esta estructura que tiene Junior, va a ser un jugador importante también dentro de esa estructura, columna vertebral, pero al mismo tiempo, si nos vamos al cierre del semestre, el cierre del semestre para Cariaco fue irregular, porque ha pasado también anteriormente. No remata bien, da la sensación de que no remata bien, y esto es una opinión particular, que no remata bien las instancias definitivas del fútbol colombiano, inclusive termina siendo suplente, y esa es una situación que ha vivido Luis Cariaco González. Pero
se mantiene en el equipo, todavía con contrato. Hay que esperar a ver si lo del fútbol extranjero se le puede dar con 32 años a este jugador que hace parte del conjunto rojiblanco y que hace parte también de esta estructura o el grado de influencia en lo deportivo dentro de la plantilla. Su desborde, su regate, esa decisión en el último cuarto de cancha, más el remate sobre la marcha, que pudiera, si está en muy buenas condiciones, que es lo que esperamos tanto de él como de Inestrosa, poder dar un aire distinto al equipo para el segundo semestre. Claro, teniendo en cuenta una mejor preparación desde la parte física, con más tiempo y sobre todo ganando fortaleza en ese tema de la pretemporada. El otro jugador es Vladimir Hernández. Vladimir Hernández hoy tiene 34 años. Vladimir ya estuvo en Junior desde mucho antes, quedó campeón con el equipo, al igual que Carlos Vaca, pero Vladimir retornó a Junior de Barranquilla en el Apertura 2023 bajo el mando de Arturo Reyes. Vladimir al principio también le costó la readaptación a volver a jugar en el conjunto del Junior de Barranquilla. Cuando hablo de readaptación no es al conocimiento del entorno, es la insertación dentro de la nómina titular del profesor Arturo Reyes. Le costó porque lo colocaron, a él lo trajeron inicialmente para jugar como extremo por derecha y en los últimos partidos lo hemos visto jugar en su posición donde creemos es natural, que es el extremo por izquierda. Pero ¿qué opinión tiene acerca de esto? De los jugadores que hemos hablado, del caso de Inestrosa, de Cariaco y ahora de Vladimir. ¿Dónde sienten ustedes que puede ser la mayor parte de provecho para sacarle a estos jugadores? Deje su mensaje en la cajita de comentarios. En el caso de Vladimir, como decíamos, comenzó con Arturo Reyes desde su retorno a jugar como extremo por derecha. Le costó un poco, sentimos que le costó un poco el volver otra vez a desenvolverse con nuevos compañeros. En el Independiente Medellín en el último tiempo jugaba detrás del punta, en ese caso Luciano Pons o Diver Cambindo o los dos puntas, y tenía un mejor rendimiento. Con el paso del tiempo ya los ida y vuelta constantes de Vladimir han cambiado y juega en un espacio un poco más corto. Con Junior ha vuelto a retomar como un segundo aire con 34 años y empieza a jugar por el extremo izquierdo, ya con el profesor Hernán Darío Gómez, que lo conoce de Independiente Medellín, y la verdad es que el rendimiento de Vladimir terminó siendo de menos a más y tuvo una gran campaña. La opinión de ustedes es importante, nos gustaría leerlos acerca de lo que estamos comentando, su mensaje en la cajita de comentarios. Y ya después Carlos Vaca. Carlos Vaca, con 36 años, retornó a Junior después de su paso exitoso por Europa, de haber ganado con la institución 2 títulos en 2010-2011. Carlos Vaca, con 36 años, retorna para el clausura de 2022, cuando el técnico era Juan Cruz Real, y ha tenido 2 instancias desde su regreso. La primera muy positiva, marcando goles, siendo el goleador del equipo al lado de Luis Cariaco González, que no es un detalle menor en la instancia de Juan Cruz Real de esa primera parte de 2022. En esa segunda parte del 2022, o mejor, esa segunda parte de 2022, porque él llegó a mitad del 2022. En el cierre, Carlos Vaca se termina marcando unos goles importantes, pero después el tema de las fatigas musculares, el tema de las lesiones, la cantidad de lesionados, después de que se fue que se fue Juan Cruz Real, que llegó Julio Comesaña, que recibió el equipo reventado en la parte física, en la parte deportiva, emocional, que sacan al profesor Julio Comesaña y le dan nuevamente el paso al profesor Arturo Reyes. Y Arturo Reyes no logra conseguir los resultados, los 3 últimos resultados, porque también era difícil para él. Y ahí sí tenemos que darle la derecha a Arturo Reyes. Pero Carlos Vaca mostró hasta donde pudo, inclusive yo creo que hasta con Julio Comesaña en su último turno, una producción de goles que se pudo ver en esa primera parte. Ya en esta segunda parte, con Arturo Reyes comenzando todo el proyecto de 2023 en el Apertura, no ha sido lo que esperábamos. Carlos Vaca no tuvo un mejor rendimiento, lo notamos algo lento inclusive en la parte física. Sobre el tramo final fue que empezamos a verlo colaborador, inclusive queriendo hacer cosas de futbolista como Teófilo Gutiérrez, de tener buena técnica, de generar para sus compañeros casi como un 10 disfrazado, por así decirlo.
y tuvo opciones para definir y cuando debió definir la sirvió al compañero o en otras ocasiones o el arquero estuvo bien ubicado del equipo rival o no terminó definiendo. Pero al igual que los demás, que Inestrosa, que Cariaco, que Vladimir, hace parte de esta columna vertebral del equipo con su grado de influencia en lo deportivo y demás, y que seguramente con esa buena preparación física, sobre todo para él, va a ser importante lo que puede ser el segundo semestre de 2023. Y él se tiene una gran confianza y él dijo que él no se iba a bajar de este sueño, de este bus que es el Junior de Barranquilla, y esperemos que sí sea, que así sea para el goleador de Puerto Colombia. Una primera parte buena, sobre todo con Juan Cruz y Julio Comesaña, pero una segunda parte que en el resumen no le fue bien con Arturo Reyes y también con el profesor Hernán Darío Gómez. Y después ahí está el caso del jugador Juan Fernando Quintero. Juan Fernando Quintero hoy día tiene 30 años y él llegó para la apertura de 2023. Es el último de los que llegó a la institución rojiblanca. El grado de ascendencia de Juanfer en el grupo, por supuesto, positivo, porque es un jugador que también ha estado en selección mundialista en par de ocasiones. Es un futbolista que inclusive ha marcado goles en Copas del Mundo, que ha ganado la Copa Libertadores siendo influyente para River Plate, y una contratación importante también para el fútbol colombiano, y tener un jugador lujoso como ese para Junior es muy importante, y su grado de ascendencia en lo deportivo siempre será fundamental. Pero yo quiero conocer de ustedes la opinión acerca de este Juan Fernando Quintero que pudiera quedarse en Junior. ¿Qué tanta influencia va a tener dentro de la estructura o columna vertebral con jugadores que ya son conocidos de la institución? ¿Qué tan importante va a ser? ¿O no lo ven tan importante o creen que se puede ir? Déjenos sus opiniones en la cajita de comentarios. Juan Fernando Quintero, con todo su talento, con su juego en largo, con sus pases profundos, eso a nuestro criterio pudiera servir para tener un equipo mejor equilibrado. Ahora, hay que ver, uno, ¿qué esquema va a utilizar el profesor Hernán Darío Gómez? Si saldrá del 1-4-4-2, si colocará 1-4-2-3-1, si hará un modelo nuevo para rodear la gente del ataque, si el equipo se va a diseñar para la tenencia de la pelota y apertura de los costados. O sea, todas esas cosas tenemos que verlas en el desarrollo de los días, del trabajo que se va a hacer de esos 45 días de preparación del equipo en la pretemporada. Y Carlos Vaca y Juan Fernando Quintero, que son jugadores que fueron los últimos en llegar, que puedan tener, sobre todo el caso de Juan Fernando Quintero, un nivel importante después de la lesión que lo dejó por fuera de la selección Colombia, del edema óseo y de la periostitis tibial que sufrió con la selección nacional. Con el Junior, el tema del edema óseo y la periostitis tibial con la selección Colombia. Dos lesiones que le costaron, estuvo o ya está listo, inclusive si el equipo en el caso tal clasificaba para estos cuadrangulares semifinales, se podía contar con él, pero lamentablemente el equipo quedó, ya ustedes saben la historia, eliminados. Entonces, todos estos detalles son importantes, pero también hay que tener en cuenta otra cosa, y ya empezamos a cerrar este ejercicio de la columna vertebral que tiene Junior, los jugadores que ya conocen la estructura del equipo, la institución, jugadores que tienen ya un tiempo considerable en la misma, que algunos piden su salida, como el caso de Didier Moreno, de Cariaco González, de Freddy Inestrosa, que son los que la gente quizás resiste un poco, ¿no? Resiste un poco, resiste mucho, pero que más allá de lo que la gente piensa, para el cuerpo técnico son jugadores del riñón, de los que pueden ser de la estructura para lo que se busca, porque yo siento que el profesor Hernán Darío Gómez quería una cosa, pero en vista de los contratos elevados, de los tiempos y demás, sobre todo los tiempos de los contratos, hoy tiene que mantenerse con esa base y trabajar sobre esa base. La base de jugadores que hemos hablado, con el complemento de los demás, con los que están en esta campaña del Junior 2023 y que va a comenzar el segundo semestre. Pero hay que tener en cuenta también otra cosa. ¿Qué tan positivo? Y quiero compartir con ustedes esto para que nos dejen su mensaje en la cajita de comentarios. ¿Qué tan positivo es tener una base de 7 jugadores con experiencia, con madurez, como la que hay hoy, las que le hemos mencionado, el caso de Viera, de Didier Moreno,
de Freddy Nestroza, de Juan Fernando Quintero, de Cariaco González y de Carlos Vaca y de Vladimir Hernández. ¿Qué tan importante es tener una estructura de esta con una edad importante y a una edad de madurez con lo que hay, ¿verdad?, dentro del equipo? ¿Qué tan importante es tener esa madurez, esa base, conociendo la institución, o en su defecto hay que hacer un cambio total? Por el tema de la edad, por el tema de lo futbolístico, por el tema de las dinámicas con las que se maneja. ¿Ustedes están de acuerdo con este tema? ¿Qué opinión, más que de estar de acuerdo, qué opinión tienen de este tema? Dejen su mensaje en la cajita de comentarios. Ese es un tema que hay que mirar porque es de ancho como de largo. La experiencia puede ser fundamental, sí, claro, pero yo siento que se puede adherir una muy buena preparación y vamos a tener seguramente con esos jugadores que quizás algunos resisten, vamos a tener un mejor rendimiento o por lo menos una mejor cara. No sé si le va a dar a Junior porque es muy difícil saberlo a esta altura, nadie tiene la verdad sobre esto, si el equipo va a llegar a conseguir el cupo a los 8 o si se va a meter a la final o logrará ser campeón. Siempre es importante escucharlos, leerlos, dejar sus mensajes en la cajita de comentarios, que estén pendientes a todas nuestras actividades, todas nuestras producciones en el ámbito, que activen la campanita de notificaciones, que nos den un like si les gusta lo que hemos hablado, si los ha dejado con algún pensamiento, y solamente tocamos el caso de los jugadores de quizás mayor recorrido, de experiencia y que con una buena preparación pudieran amoldarse o no en lo definitivo con el conjunto rojiblanco. Siempre es importante conocer su opinión. En la dirección general, Leonardo Cepeda, Amparo Leal, la producción técnica de sonidos de nuestro equipo técnico humano y de producción del ámbito, con Rafael Campo, con Camilo Páez y quien les habla, Richard Martínez Blanco. Un abrazo, una feliz jornada para todos. Elambito.com